Mi nombre es Eduardo Saldívar y para una tarea de la clase de elementos básicos de psicología con el profesor Aarón, vamos a empezar por hablar de lo que he aprendido dentro de esta materia. Uno de esos conocimientos pues es simplemente la definición de psicología. Como tal, el estudio del alma o el estudio de la mente es lo que nos ayuda a ver cómo es una persona, a saber cómo actúa, cómo toma decisiones y cómo puede seguir avanzando dentro de su vida. Y muchas de estas cosas, la verdad, las sabía porque pues te lo enseñan cuando vas en la primaria, pero creo que no le había tomado la seriedad hasta este momento para poder definir el homínido, la cerebralización y el humanización. El homínido, que son las primeras especies que aparecieron en el mundo, y gracias a ellos empezaron con la cerebralización, gracias al consumo de carne y a la creación del fuego, que fue gracias a esto que empezó a cocinarse la carne y empezó a desprender diferentes nutrientes, que son los que ayudaron a que el cerebro fuera creciendo y nos fuera ayudando a pensar, que hace que pues las especies tengan una evolución y un crecimiento. Por último, la humanización, que es la que se encarga pues, de entrar dentro de una comunidad, de una tradición, de todo lo que conocemos hoy como humanidad. De agarrar estas creencias, estas tradiciones y estas ideologías para poder seguir avanzando como persona y seguir adaptándose a su entorno. En el proceso de construcción personal, lo que encontré fue pues que, cierto, todo viene de un porqué. Y desde el momento antes de nacer, nosotros ya estamos predestinados pues a avanzar. Y podemos verlo simplemente con nuestro nombre, como lo decíamos en clase, ¿no? Mi nombre Jorge Eduardo. Me llamo Jorge por mi papá. Y por ende es el nombre que no utilizo. Desde la primaria dejé de utilizar Jorge y empecé a utilizar Eduardo. Y simplemente porque siempre en mi casa fui Jorge el chico. Jorge, o sea, como Jorge, pero el chiquito, pues. Y empezó la comparación con mi papá. Empezó a el tener que ser como otra persona. A que él iba eligiendo qué es lo que quería que yo estudiara, qué es lo que quería que yo hiciera con mi vida, qué es lo que yo iba a empezar a hacer. Se me inscribió en un momento a clases de fútbol, de karate, de matemáticas, de un montón de cosas, donde yo no podía decir nada porque fui el primer hijo. Entonces siempre estuve buscando la aprobación de las personas y pues no tenía, o a lo mejor sí tenía otra posibilidad, pero en ese momento elegí seguir por ahí y acepté todo lo que venía con ello. Eh, Hasta el momento en que pude alzarme en voz y decir qué era lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Pero desde antes de que yo naciera, mis papás ya tenían concebido ese nombre de Jorge. No lo quitaban, siempre era Jorge algo, Jorge Luis, Jorge Armando, Jorge Alberto. Ese nombre ya lo tenían definido para mí. Lo que siempre nos han enseñado es que un nombre trae una historia detrás. Si te ponen así por el pariente que falleció, si te ponen así por mi tío que está enfermo, o por el papá, o por cualquier cosa, viene con un peso encima de querer ser como esa persona, o de que las otras personas te quieran ver como esa persona, simplemente por tener su nombre. Y mi nombre de Eduardo, pues finalmente no tiene mayor historia. Mi mamá veía una novela y el protagonista se llamaba Eduardo, y de ahí. Entonces, pues ni siquiera sé qué novela es, pero
Eduardo me ayudó a ser quien soy en este momento. A todo lo que elegía nuevo, lo elegía Eduardo, no lo elegía Jorge. Y empecé a hacer algo diferente, empecé a elegir por mí. Y empecé a conocerme, simplemente a conocerme sin, sin tantas etiquetas, sin el qué dirá de las personas. Eso lo utilizo mucho todavía hasta el día de hoy. Y lo utilizo en mis proyectos personales, en mis proyectos de vida, que han estado cambiando continuamente. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, fui reportero en C7 y en otros periódicos, pero llega un momento que yo conozco la droga. Y la droga hace que yo me desenfoque de eso que estaba buscando en mi vida o que estaba buscando para mí. Dejo de llegar temprano, dejo de buscar esas cosas que me apasionaban, que era el sacar información, la libre expresión y poder escribir la verdad en mis notas, poder dar información a otras personas de lo que realmente estaba pasando. Que claro, con la libre expresión aquí en México pues no se puede, pero era algo que me gustaba mucho hacer entrevistas, llegar a hacer notas. Y lo que hizo el cristal en mi mente fue que me afectó la toma de decisiones, me afectó la responsabilidad y dejé de tomar mis cosas prioritarias como lo deberían de ser. Y todo lo dejé para después. Llegó un momento en que ya no me quisieron como un elemento de la televisora, perdón. Y ya tampoco nació en mí ese amor de seguir buscando la información. Además de que iba llegando la pandemia a México, me iba quedando sin trabajo, empezaron a haber muertes muy cercanas a mi familia y nada, pues dejé como mi enfoque totalmente. Entonces todo lo que hago con Eduardo ahora en este momento, gracias a un proceso en contra de las adicciones, ha sido devolverme ese enfoque, a buscar una nueva alternativa de vida. Si ya no funcionó en la comunicación, no quiere decir que ya está todo echado a la basura. Gracias a esto estudié enfermería, ahora estoy estudiando consejería en adicciones y ver cómo puedo seguir avanzando para no conformarme con nada. Una meta que tenía desde adolescente fue nunca conformarme con nada. Y llegó el momento en que yo me creí que ya no iba a poder llegar a nada más hasta que empecé justamente a conocer la psicología, empecé a ir a terapia y empecé a aceptarme primeramente y después trabajar en mis virtudes. ¿Cómo he aplicado esos conocimientos adquiridos dentro de mi lugar? Estoy actualmente en una comunidad educativa en contra de las adicciones también y me ha servido mucho para poder entender a las personas simplemente por el nombre que llevan. El preguntar de dónde viene el nombre, cuál es la carga que llevan justamente esperando hacia ese nombre y cómo es su entorno familiar. Así para poder encontrar un poco de cómo es la persona y de qué decisiones toma referentes a su vida. Ahora como consejero, pues poder tener un acompañamiento hacia esas personas de manera más laica, más sin etiquetas y poder hacer que la persona crezca, que avance y que sean por sus propias decisiones, que no sea algo que se está diciendo que se tiene que hacer como si fuera un padrino, sino que a comparación de eso, ir acompañando el proceso de cada persona y dejar que esa persona decida por sí misma lo que quiere y que aprenda a través de su proceso. Estuvimos hablando en la clase de muchísimas definiciones, muchas de esas
fueron antropología, por ejemplo. La antropología es el estudio del hombre y es el estudio que nos lleva a ver toda la evolución del hombre. Es algo que yo no veía muy importante al principio de la clase. Yo decía como, ¿esto para qué? Pero la verdad es que me pude dar cuenta de cómo fue saliendo la especie de Homo sapiens, de cómo fue creciendo el cerebro, de cómo las personas fueron tomando decisiones, de cómo fueron adaptándose, cómo fueron creando nuevos escenarios, creando comunidades, y nuevas formas de vida. No se quedaron con lo que ya sabían, sino que querían innovar. Que es algo que también me toma como motivación, ¿no? Si personas que no tenían nada hicieron un mundo, ¿cómo dejar que no te aplaste ese mismo mundo cuando hay un montón de posibilidades? Justamente en el desarrollo humano de cada persona, pues podemos seguir avanzando, podemos seguir aprendiendo cada vez más de nosotros y podemos entender más a las personas que nos rodean sin juzgarlas. Ahora sí, no tomarte las cosas personales, no poner tu bienestar en cosas personales ni circunstancias. Eso lo dicen en AA, pero tiene razón. El ser un poco más maduro mentalmente me ha ayudado a seguir avanzando, a no quedarme estancado como anteriormente lo hacía por cualquier emoción. Si anteriormente estaba triste, dejaba que todas mis actividades se fueran a esa tristeza. Y ahora si estoy triste, es como, ok, estoy triste, pero tengo que trabajar para poder quitar esa tristeza. Lo que he aprendido también en esta clase ha sido a confiar en mí mismo. He tenido algunos percances, por así decirlo, pero siempre he terminado confiando en mí, en lo que he estado aprendiendo, en lo que antes no hacía, y simplemente por el hecho de aprender. Tengo muchas ganas de aprender algo nuevo, tengo ganas de ver qué sigue en esta carrera, y creo que nunca es tarde para volver a estudiar otra cosa. Digo, sería la tercera vez que estudio y cada vez me emociona más. Me emociona saber más, me emociona estar actualizado con las cosas que están pasando en mi entorno. Y si en este momento mi entorno es una clínica de rehabilitación, pues adaptarme a ella y siempre buscar ser la mejor versión de mí mismo. Como para dar temas aleatorios, ya para dar un cierre, estuvimos hablando de todo lo que los hombres empezaron a hacer, que fue el lenguaje. Se crearon una lengua para poder entenderse, crearon palabras, crearon idiomas, crearon simplemente ese código para que las personas fueran entendidas. Lo que hace la ciencia después es que crea ahora logías, que son estudios de antropología, que es del hombre, psicología, que es de la mente, la filosofía, que es amor al conocimiento, y este amor al conocimiento es la que tiene la base en todas las demás logías, simplemente por el amor de aprender. Con esto pues podemos entender que la psicología es fundamental en la vida de todos, desde que naces con una etapa de apego hacia tus padres, hacia tus criadores, y cómo vas avanzando a través de la vida, cómo vas conociendo de definiciones, cómo vas agregando conocimientos a tu vida y cómo vas tomando tus propias decisiones. Están en simplemente creer en ti para poder avanzar. Con esto agradezco también la oportunidad de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir siendo tomado en cuenta,
y de sentirme motivado para seguir aprendiendo. Doy gracias también al profe Aaron, que tuvo mucho de esta confianza que me hizo creer hacia mí mismo, de no ser mediocre y de siempre estar buscando algo más. Y gracias a la materia, porque pude aprender un montón de cosas nuevas y pude reafirmar algo que ya sabía. Y gracias, estamos.